tiene rojo, anaranjado, es como un papagayo pero del mar. Y tiene un pico muy grande, muy grueso y tiene unos dientes como serruchito. Entonces él tiene la capacidad de pescar, se hunde en el mar y tiene la capacidad de coger hasta 28 peces en su pico. Va cogiendo y va echando los peces hacia atrás hasta tener la capacidad de tener 28 peces. Cuando ya los tiene, él sale y bueno, y le da a sus hijos. Cuando ellos ponen sus huevitos y empollan los huevos, tienen algo muy peculiar, que ellos después de un tiempo dejan a sus polluelos y los abandonan. O sea, son como malos padres. Y se van y dejan a sus polluelos y los pollitos se quedan ahí. Y cuando pasa el tiempo, los pollitos ya muertos del hambre deciden salir en la noche. Y es cuando ellos salen en busca de comida, pero en la noche. Y así a las malas, porque tienen que sobrevivir, es que ellos salen y aprenden entonces a volar y a pescar y a meterse al mar. Entonces, el tema de hoy que vamos a tratar es que nosotros podemos ser transformados y no ser como estos malos padres, que son aves que, digamos nosotros que son malos, ¿verdad? De pronto. Pero nosotros podemos ser transformados y el único que nos puede transformar es Dios. No tener ese corazón como tan malvado, sino tener un corazón más benigno, más bondadoso. Con esta historia le damos una cordial bienvenida en el día de hoy y que Dios los bendiga. Es titulado Un Padre que Transforma y la prédica pues la va a llevar a cabo nuestros niños Sara, Anaya y Mauricio. Bueno, nos van a hablar de un ave que viene siendo el ave el gorrión. Muy buenos días, queridos hermanos. Buenas noches. Bueno, hemos estado hablando sobre las aves de este hermoso bosque y hoy vamos a hablar de un especial que es el gorrión. Primero que todo, vamos a repetir el versículo de memoria. Juan 14, 1, 3. Repitámoslo. No se acusen como bien en Dios y como bien también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas propiedades, y si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Qué hermosa promesa, ¿cierto? Bueno, nosotros ya tenemos asegurado en el cielo nuestra casa. Bueno, el gorrión es una ave pequeña de pico rechoncho y de largo alcance que puede comer cualquier cosa que vea que pueda comer. Puede comer desperdicios, pero sus platos favoritos son los granos, cereales e insectos. Y les digo por qué pueden comer desperdicios, porque tienen un hueso extra en la lengua. Qué raro, ¿verdad? Pero así la creó Dios. Bueno, el gorrión no es que digamos que sea muy bueno en todo, sino que en realidad a muchos no les gusta su canto. En realidad el canto del gorrión es ruido y molesto y da estrés. También el ave mata para sacar del nido, mata a no solo las de otra especie, sino también a las de su misma especie. Es como asesina. También el ave vive en todos los continentes excepto en la Antártida. El ave, gracias. Bueno, es una plaga porque ya se ha adaptado a todos los continentes y es un ave de ciudad. Puede formar su nido en cualquier parte que ella vea, en grietas de los edificios, en tejas de techos, debajo de los troncos en los pinos, en cualquier parte. Pone de 3 a 4 huevos, de 4 a 5 huevos. Y
son de color rojizo, blanco o grises. En realidad no hay mucho bueno que hablar de esta especie, sino que en realidad son una peste. Es tanta la molestia que un día el emperador chino Mao Zedong quiso exterminarlos junto con los ratones, mosquitos y moscas, pero nuestro Dios los protege. Y entonces en el 2001 pasó a ser una especie protegida. Pero aquí aprendemos una buena lección para los adultos, que los gorriones solamente tienen una pareja en toda su vida. Y aquí también vamos a aprender otras lecciones sobre el gorrión, que son 4 transformaciones que Dios hace sobre el gorrión, de ser un gorrión inútil a ser un gorrión que sirve para algo. Bueno, les dejo con mi amiga. A alguien de gran estima. Lucas 12, 6 y 7 dice: no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. En la época de Jesús no se vendían ni hamburguesas, ni perros calientes, ni nada de eso, pero sí se vendían gorriones metidos en un palo y asados. Se compraban 2 por 1 moneda de cobre, pero te daban 5 por 2 monedas. El vendedor te regalaba el 5.º pajarito. Esto nos indica que valía muy poco, que el Señor Jesús nos quiere enseñar con esto que nosotros somos de gran valor ante los ojos de Dios. Cuando a veces sentimos que no valemos mucho, creemos que todos se sienten igual, entonces nos acercamos a ellos con temor o agresividad y resentimiento. La solución para esto es recordar que delante de los ojos de Dios todos somos de un gran valor. En su amor no hay rechazo, sino que solamente hay aceptación total. Isaías 43:1 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Amén. Dios se transforma de gorrión solitario a gorrión bien acompañado. La soledad puede ser devastadora y puede afectar nuestra autoestima. El Dios que sabía que de algún modo Adán estaba incompleto no solo creó a Eva, sino que los presentó el uno al otro y los puso juntos. Dios es nuestro compañero inseparable. Él siempre está a nuestro lado y además nos provee a todos de hermanos en la fe que son nuestro apoyo en aquellos momentos en los que nos sentimos solos o tristes. Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dios se transforma de un gorrión caído a un gorrión vencedor. Bueno, Mateo 10:24 dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Dios sabe cuándo caes, y Él siempre quiere levantarnos. Y aquel Dios que le dio una segunda oportunidad a Pedro y a Jonás hará que resurjas de las cenizas del fracaso, para reconstruir tu vida y convertirla en algo realmente hermoso. Dios te vio cuando caíste, por eso tú nunca trates de esconderte de Él. Así como cuando el pastor busca a su oveja perdida, Dios te está buscando hoy, no para condenarte, sino para restaurarte. Así pues, puedes ir a Dios con toda la seguridad, sabiendo que Él te dará un nuevo comienzo y te concederá todas las fuerzas para que consigas lo que emprendas. Amén. Dios te transforma de un gorrión necesitado en un gorrión que lo tiene todo. Un hermano que por favor me lea Mateo 6, del versículo 26 al 33. Versículo 26 al 33. El 26, versículo 26. Mateo capítulo 6, versículo del 26 al 33. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis
mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Hermanos, aquí Dios nos está diciendo que nos transformará en personas que lo tienen todo. Si nosotros necesitamos quizás promesas bíblicas en las cuales afirmarnos aquí, Dios no, tenemos algunas. Otro hermano que por favor me lea Salmo 34, versículo 9. 34 o 9. A vosotros sus santos, pues nada falta a los que creen. Amén. Y por último, un hermano que lea Salmo 112, versículo del 1 al 7. Hermanos, Dios dejó constancia escrita en estas promesas de la Biblia, para que las podamos leer una y otra vez. Y al meditar en ellas nos olvidemos de todas nuestras preocupaciones y vivamos una vida feliz y en confianza en Él. Ahora yo les quiero contar a todos la historia de un grupo de gorriones que fueron puestos antes de nacer en un nido de canarios. Y cuando nacieron aprendieron a cantar como canarios. Y eso es precisamente lo que ocurre en nuestra vida cuando aceptamos al Señor. Esa vida que era como el canto ruidoso del gorrión, ahora es transformada por la acción del Espíritu Santo y es convertida en algo realmente hermoso. Nuestro Padre quiere transformarte cada día. Los que estén dispuestos a dejarse transformar, por favor pónganse en pie para orar por ustedes. Por todas las bendiciones que nos das, porque nos permitiste escuchar este mensaje. En este momento, nuestra mente y nuestros corazones, para consagrarnos más a ti como hijos tuyos que somos. Te pido, Señor, que nos dirigimos a nuestros hogares, que tú nos bendigas y nos guardes. Que esté... Amén.